Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? En esta mañana quiero compartir con ustedes lo que estuvimos meditando en este viernes, que fue en Levítico capítulo 10. Un capítulo difícil de entender porque muestra que Nadán y Abiú, los hijos de Aarón, que eran por herencia los sacerdotes delante de Dios, ellos tenían que agradecer y valorar este privilegio de ser sacerdotes, de entrar en el templo para presentar las ofrendas o para presentar también el incienso, que era estas hierbas aromáticas que se ponían cada mañana a las 9 y a las 3 de la tarde junto con la ofrenda, con la sangre del cordero. Ellos también tenían el privilegio este. Pero Levítico 10 nos enseña algo muy importante para nosotros también hoy. Es que no se puede hacer de las cosas sagradas convertirla en cosas comunes. ¿Entienden? Lo que es sagrado es sagrado. Y aunque a nosotros no nos guste o no lo entendamos, tenemos que someternos a la revelación divina. Nosotros los cristianos tenemos el privilegio de tener la Biblia. Estos 66 libros son la voluntad revelada para nosotros. Y, en una forma bien resumida, la voluntad de Dios está reflejada en los 10 mandamientos. En Éxodo 20, ustedes saben que del 3 al 17, allí están los 10 mandamientos. Bueno, esta triste historia de Levítico 10, de la muerte de Nadab y Abiú, que ellos presentaron, dice la Biblia, fuego extraño, algo que Dios no había ordenado, sino que el fuego que tenía que entrar allí era el fuego que Dios establecía. Por lo tanto, estos chicos hicieron distinto a lo que Dios había establecido. Y esto es muy importante porque ellos sabían lo que tenían que hacer, cómo hacerlo, y de tal manera que no eran ignorantes. Ellos, en su actitud de rebeldía y de soberbia, hicieron como quisieron, y esto se paga caro en todos los órdenes de la vida, y más todavía en esto que es algo que tiene que ver con la vida y con algo tan sagrado que es el acercarse a relacionarnos con Dios, o en este caso con las cosas sagradas. Dios había establecido el fuego correcto y las hierbas aromáticas correctas, pero ellos no se sometieron. En el versículo 8, Levítico 10, 8, allí la Biblia nos dice que fue porque estos muchachos estaban alcoholizados. Es decir, ellos entraron borrachos a presentar ofrenda delante de Dios. Por lo tanto, allí en Levítico 10, 10, Dios le dice a Aarón que ellos, cada vez que tenían que entrar a oficiar como sacerdote, y esto lo hacían todos los días, no tenían que beber vino ni sidra. Es decir, el alcohol altera los sentidos de toda persona. Por eso que ustedes saben que en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, en Hecho, allí en 2 de Pedro 2, 9, Pedro dice que nosotros los cristianos en el nuevo pacto, todos somos real sacerdocio. Es decir, allí la Biblia nos enseña que en el nuevo pacto el sacerdocio es universal para todos los creyentes. Es decir, todos los cristianos somos sacerdotes delante de Dios. Por lo tanto, todos debemos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, no beber vino ni sidra. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y una de las cosas interesantes que también aprendemos nosotros, que esto de que Nadab y Abiú, automáticamente cuando Dios vio que ellos estaban haciendo en forma incorrecta, ellos automáticamente sufrieron las consecuencias, ellos murieron incinerados por estar haciendo mal las cosas delante de Dios, sabiendo cómo se hacían, porque otra cosa es cuando uno hace las cosas mal o las hace contrario a lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque nosotros ignoramos la Biblia, ignoramos lo que Dios dice. Bueno, cuando uno hace algo contrario a lo que Dios dice, ignorándolo nosotros,
la Biblia dice que nosotros somos sin culpa delante de Dios, somos sin pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Santiago que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por lo tanto, Nadab y Abiú sabían lo que había que hacer, pero ellos tuvieron la actitud, como pasa con muchas personas, desarrollaron la soberbia, el orgullo, la autosuficiencia y no quisieron someterse a lo que Dios mandaba. ¿Y cuál fue la razón? El alcohol en sangre. Por lo tanto, allí en Levítico 10:10, la Biblia le dice después a Aarón y a los 2 hijos que quedaron que ellos no tenían que beber vino ni sidra, es decir, no tener ningún tipo de práctica alcohólica cuando entren al santuario, para que sepan discernir, dice ahí, entre lo limpio y lo inmundo, entre lo santo y lo profano. Es decir, el discernimiento se pierde con el consumo de alcohol. Bueno, en el Nuevo Testamento también hay un ejemplo así tan drástico, tan disciplinario. Está en Hechos, capítulo 5, ¿vieron? Allí está la historia de Ananías y Zafira, este matrimonio cristiano que ellos cuando vieron que muchas personas movidas por el Espíritu Santo vendían sus posesiones y el dinero lo ponían a los pies de los apóstoles, Ananías y Zafira, para ellos también experimentar que todo lo valoren, que todo lo feliciten, que todo le agradezcan, ellos dijeron, nosotros también queremos ser elogiados y agradecidos, que nos valoren. Ellos también, el ego, ¿vieron? El ego también quiso ellos no ser menos que los demás. Entonces ellos dijeron, entre el matrimonio, ¿no? Vamos a vender este campo, lo vamos a donar para Dios y así toda la iglesia también nos van a agradecer y nos van a tener en alta estima nosotros también. Bueno, la Biblia dice que ellos ofrecieron ese campo a los apóstoles y lo fueron a vender. El problema fue que cuando lo vendieron, dice la Biblia, que ellos se dieron cuenta que era mucho dinero lo que pudieron vender ese campo. Imagínense ustedes, doy un ejemplo nada más, imagínense que lo pudieron vender en 50 millones de dólares, un montón de dinero. Cuando ellos se encontraron con tanto dinero, esto lo dice Hechos capítulo 5, dice cuando se encontraron con tanto dinero, ellos dijeron, es mucho dinero, no hace falta llevar tanto para que nos valoren y nos agradezcan. ¿Qué te parece si en vez de 50 millones vamos y le decimos a los apóstoles y a toda la iglesia, a todos los hermanos, que logramos vender nuestro campo en 25 millones? Y los otros 25 nos quedamos para nosotros, porque es mucho dinero para llevar a la iglesia. Entonces, entre Ananías y Zafira quedaron de acuerdo en que iban a decir esto. Vendimos nuestro campo y acá traemos el dinero, que es mucho dinero, 25 millones de dólares. Pero resulta que el campo lo habían vendido en 50. La Biblia nos dice allí que cuando Ananías, el esposo, trajo los 25 millones, y imagínense todo el mundo valorándolo, agradeciéndolo, felicitándolo por su sinceridad, por su entrega, por su amor a los hermanos pobres de la iglesia. Todo lo abrazaban con cariño, lo felicitaban, lo elogiaban. Pero resulta que cuando Ananías fue delante de los apóstoles, dice la Biblia que el apóstol Pedro lo encaró y le dice a Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Porque no le has mentido a los hombres, sino que le has mentido al Espíritu Santo. Dios es el Espíritu Santo, el que está acá en la tierra ahora. La Biblia dice allí que Ananías le mintió al Espíritu Santo. Por lo tanto, sufrió las consecuencias de morir en el acto. Al rato, dice la Biblia, que apareció la esposa, Zafira, y los apóstoles le preguntaron lo mismo, ¿vendieron en tanto el terreno? ¿En 25 millones? Sí, dice ella, lo vendimos en 25. Todos me están agradeciendo, todos los hermanos me están saludando, qué tremenda ofrenda que trajimos para la iglesia. Entonces el Señor, en este caso Pedro, le dice, ¿por qué estás haciendo esto? Cometiste un tremendo error, un tremendo pecado. Y también sufrió las consecuencias. Esto se llama juicio ejecutivo adelantado.